Al hablar de Adán, es preciso referirse, aunque sea muy brevemente, a la hipótesis científica de la evolución. Lo que llevamos dicho nos ayuda a percibir la diferencia de óptica entre los relatos bíblicos y las hipótesis científicas sobre el origen del hombre. Es decir, si vemos lo que nos dice la ciencia, podemos encontrar diferencias con el relato bíblico. Son discursos diferentes, pero tenemos que tener claro que el lenguaje del origen del hombre en la Biblia no es un lenguaje científico moderno. Como habíamos dicho desde el principio, es un lenguaje mitológico, es decir, que recurre a las figuras, a las metáforas, a los símbolos para transmitir una verdad. De manera que mitológico aquí no es mentira, porque a veces creemos que un mito es una mentira, pero un mito no es una mentira, es un recurso literario que utiliza un autor para poder transmitir una verdad que es difícil de transmitir con las simples palabras. Entonces recurre a las figuras, a los símbolos, a las leyendas, a todo lo que tenga a su alcance para poder transmitir esta verdad. De manera que para empezar son lenguajes diferentes, el de la ciencia moderna y el de la Biblia. Como acabamos de ver, los relatos bíblicos pertenecen al género literario característico de los relatos primordiales, llenos de imágenes. Los relatos primordiales son los relatos del origen, de la fundación de un pueblo. Todas las culturas tienen estos relatos primordiales, incluso la nuestra. Bueno, de los que estamos de este lado del río, ¿verdad? Tenemos nuestro relato fundacional de México, Tenochtitlan, ¿verdad? Donde los viajeros de Aztlán están buscando el águila sobre un nopal, devorando una serpiente. ¿Se acuerdan de esa historia? Ese es un relato primordial, un relato de fundación, un relato de origen de un pueblo, nuestro pueblo. Ya todos los pueblos tienen esos relatos primordiales. Tienen una intención religiosa y una compleja estructura simbólica. No son relatos científicos como los entendemos hoy los relatos científicos. Tienen una intención religiosa y una compleja estructura simbólica. No se les puede pedir información sobre la estructura del mundo, sobre cómo está constituido el universo. Eso no se los podemos pedir a los relatos de origen. Solo insisten en que el hombre es una criatura de Dios y una imagen de Dios. La Sagrada Escritura, la Biblia, no nos está dando una descripción científica del origen del hombre y del universo. Insiste más bien en que el hombre es una criatura de Dios, ha sido creado por Dios y es imagen de Dios. Ha sido hecho a imagen de Dios. Esa es la verdad que quiere transmitir, que es un ser creado y hecho a imagen de Dios. En lo demás, reflejan las concepciones cosmológicas de su época. No sé si a ustedes les compartí el mundo visto según los mesopotámicos antiguos. Esa forma de entender el mundo es la que ellos utilizan para poder transmitir su teología. Reflejan las concepciones cosmológicas de su época. No podemos sobrepasar el lenguaje metafórico y traducir en términos físicos de lugar y tiempo las escenas puestas en el paraíso. No podemos sobrepasar el lenguaje del símbolo y poner en términos físicos a la serpiente caminando y que después es castigada y se le mochan las patas, o una serpiente parlanchina que puede hablar. No podemos sobrepasar el nivel del símbolo y tratar de interpretarlo como si eso hubiera sido físicamente así, literalmente así, como si realmente hubiese un árbol así natural, físico, de la ciencia del bien y del mal. Todo eso es símbolo, es figura, es teología, es decir, es una verdad divina que está transmitida en este lenguaje metafórico, mitológico se llama en teología, pero es un lenguaje literario, es una construcción literaria, no es una mentira, no es que está escribiendo mentiras, es que es un recurso literario válido para poder transmitir un mensaje. Tampoco podemos sacar de sus metáforas consecuencias claras sobre los aspectos morfológicos y biológicos del primer hombre. O sea, no podemos de aquí sacar conclusiones que hoy diríamos raras, ¿verdad? Que hasta nos pueden dar risa, pero que antes eran preguntas serias, como si Adán y Eva tenían ombligos. ¿Por qué? Pues porque si fueron los primeros,
pues no tenían cordón umbilical, ¿verdad? No nacieron, entonces no tendrían un ombligo. Entonces esas conclusiones no las podemos sacar de este relato que es más bien poético y teológico. No nos está hablando de la ciencia tal como la conocemos hoy, de la ciencia moderna. No es una descripción científica, una crónica de hechos literales. O también algunos creen que tal vez Adán y Eva eran el Australopithecus, ¿verdad? O sea, los seres humanos así como en forma de simios. Eso no lo podemos sacar del texto bíblico, esa no es su intención. Por su parte, las hipótesis científicas son también relatos, construcciones literarias que intentan componer una historia coherente a partir del conjunto de indicios que conservamos sobre una evolución, especialmente las piezas fósiles. El discurso científico es también una construcción literaria. No tenemos certeza del cómo sucedió. Sabemos lo que sucedió. Sabemos que hubo una evolución. Lo sabemos porque cuando nosotros profundizamos en la Tierra, encontramos fósiles. Y estos fósiles nos muestran una determinada forma de vida y una determinada edad reciente. Pero conforme vamos bajando en la Tierra, encontramos más profundo otra forma de vida, otro tipo de especies. Y esa forma de vida es más antigua. Y si escarbamos más abajo, hemos encontrado otros tipos de vida. Y estos tipos de especies de vida, de formas de vida, son cada vez más simples. Los más complejos son los más recientes, arriba, ¿verdad?, de la Tierra, y más profundo son cada vez más simples. Llega un punto en donde encontramos los grandes dinosaurios, por ejemplo. Están en una época, ¿verdad?, en una profundidad de la Tierra, más arriba ya no están. O sea que tiempo después desaparecen. Y más abajo podemos seguir escarbando y vamos a encontrar formas de vida cada vez más simples hasta llegar a unas especies que parece que son de tierra, pero al mismo tiempo de mar. Más abajo encontramos que solamente hay de agua, ¿verdad?, que solamente hay especies de mar o de agua que no podrían vivir en la tierra. Y hasta llegar al punto en que encontramos los organismos unicelulares, más abajo y más antiguo. Esto nos da un hecho. El hecho es que las formas de vida han cambiado en el pasar del tiempo, pero no nos dice cómo es que sucedió esto, por qué sucedió esto. Entonces creamos construcciones literarias, ¿verdad?, científicas, para intentarlo explicar. De manera que la evolución es una de esas propuestas. Es decir, que las especies van evolucionando, que es diferente a la teoría de Darwin del origen de las especies, que es más bien adaptación, donde los más aptos son los que sobreviven, pero prácticamente basado en ese modelo, pues está la hipótesis o la teoría de la evolución, de que es una misma especie la que ha ido evolucionando. De manera que los que antes eran los dinosaurios, hoy están volando ahí entre nuestros árboles porque son los pajaritos. Esa es una explicación que se construye basándose en estos datos. Pero la verdad es de que no sabemos cómo se dan esos saltos de una especie a otra en los restos fósiles. No sabemos por qué desaparece un modo de vida y aparece otro. No sabemos por qué aparecen los dinosaurios y luego desaparecen y aparece otro modo de vida. Esos saltos solamente los podemos imaginar basados en la evidencia, pero son hipótesis, son construcciones literarias basadas en datos duros, ¿no?, en datos que sí son verdad, que es los fósiles nos dan datos, testimonio de que hay formas de vida antiguas que después desaparecen y aparecen nuevas formas de vida. Ese es el dato, ese es el hecho. ¿Cómo se dan esos saltos? Pues no lo sabemos en realidad, nadie lo sabe. No, es muy difícil explicar eso. Y ahí vienen las teorías, por ejemplo, la de la evolución. Las investigaciones procuran datarlos y ordenarlos. Tratan de reconstruir hasta donde es posible los individuos a los que pertenecieron. Tratan de reconstruir los individuos a los que pertenecieron los fósiles y establecer comparaciones. Los datos son suficientemente relevantes para afirmar, sin género de duda, que se ha dado una evolución de formas anteriores, mal conocidas, hasta las actuales, y que el hombre tiene un parentesco morfológico y genético con otras especies animales. Es decir,
Observamos los restos fósiles, y observamos formas de vida parecidas a la vida humana, pero con características morfológicas diferentes, con cuerpos diferentes, más grandes o más encorvados, cráneos más grandes, más pronunciados. No encontramos formas de vida como la de nosotros, pero encontramos similares. Y de ahí, pues la propuesta de que el ser humano al principio era con esa forma, ¿verdad? Era más grande, con la cabeza más grande, más encorvado, etc. Todo lleva a pensar que existe un entronque con primates próximos hoy desaparecidos, pero de los que conservamos vestigios dispersos. Pero no se puede afirmar mucho más. La reconstrucción filogenética, itinerario de la evolución, no está consolidada en su detalle por la fragmentariedad del registro fósil. Es decir, no podemos reconstruir el origen del ser humano a partir de los restos fósiles, porque no hay restos fósiles suficientes y ni siquiera que realmente marquen una evolución progresiva de la morfología humana, sino que encontramos en mismos periodos fósiles de posibles seres humanos, tanto encorvados como más erectos, tanto grandes como pequeños, con cabezas grandes como cabezas pequeñas. Es difícil ir hilando esta teoría de que es la misma especie que se va evolucionando. Es una posibilidad, pero el registro fósil no es contundente. Pudiera ser que hubiera muchas especies de hombre, ¿verdad?, de ser humano evolucionando a la par, ¿verdad?, en paralelo. ¿Quién sabe? No sabemos en realidad cómo fue. O simplemente eran simios. O sea, no sabemos exactamente la historia de la evolución del ser humano. Sabemos que el registro fósil marca que mientras más antiguo escarbamos, más profundo, más anterior en el tiempo, pues las formas que más parecen humanas son más parecidas a los primates que a nosotros. Y conforme vamos avanzando en el tiempo, ya más arriba, en fósiles más próximos, pues más parecidos a nosotros. La anatomía más parecida a la humanidad actual. El proceso no se puede someter a experimentación. Ese es un gran problema. O sea, no podemos hacer un experimento de un ser humano y ver cómo evoluciona a través de los miles de millones de años. Eso no lo podemos hacer, porque no se puede repetir en un laboratorio. O sea, por eso la evolución pues es una teoría. Aquí el autor lo maneja en el rango de hipótesis, o sea, un paso antes de que sea teoría, pero no puede demostrarse porque no puede ser repetido en laboratorio, por lo tanto no puede pasar al nivel de ley, al grado de ley en el método científico. Se queda en hipótesis o en teoría. La evolución tal cual es una teoría que está basada en los restos fósiles que ahí están y que son datos que no podemos negar. La hipótesis es cómo se dieron esos saltos a través del tiempo. ¿Cómo desaparecieron los dinosaurios, por ejemplo? No sabemos. Claro, la teoría es de que pues viene un meteorito y explota todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué decimos que el ser humano y el dinosaurio no convivieron? Que todavía no existían los seres humanos. Pues porque no hay registros fósiles de nada parecido a un primate, ¿verdad?, al mismo tiempo que los dinosaurios. Esa es una conclusión que podemos sacar. Como no hay registros fósiles, entonces era imposible que vivieran seres humanos o primates junto con los dinosaurios. Pero ¿y qué tal que si no hay registros fósiles porque pues eran su alimento, ¿verdad? Estaban escondidos todo el tiempo y se los comían a todos, y entonces pues nunca quedó un registro fósil? Luego llegó el meteorito y peor, ¿verdad?, destrozó todos los registros fósiles. Eso es hacer hipótesis, ¿verdad? Pero no, ¿verdad?, científicamente pues los dinosaurios no convivieron con los seres humanos. No vayan a decir que yo dije eso. Es probable que la investigación sobre el material genético hoy en curso permitirá en breve establecer comparaciones mucho más seguras entre las especies y muy probablemente dará lugar a avances muy importantes en esta materia. El avance genético aquí es muy importante. De hecho, los genetistas, curiosamente, lo que están descubriendo, lo que es hacia donde se apunta la conclusión del análisis genético del ADN, es a que necesariamente hubo una primera pareja de seres humanos. Pero eso es una conclusión científica. No quiere decir que el autor del Génesis sabía de moléculas, de teoría molecular, no sabía de genética, y por eso puso a Adán y Eva. Esa es una coincidencia, pero no podemos sacar esa conclusión de decir, sí, el autor del Génesis ya lo sabía, que científicamente todo viene de un hombre y una mujer.
Pero, dicho sea de paso, pues el avance de la genética, todo parece indicar a que la humanidad viene de una sola pareja. De ahí descendemos todos, que nosotros pues les podríamos llamar Adán y Eva, ¿verdad? Porque pues, así los maneja la Sagrada Escritura. Pero el autor del Génesis utiliza estos nombres de manera simbólica, ¿verdad? O sea, Adán, que significa tomado de la tierra, ¿verdad? De la Adamá, Eva, que significa madre de los vivientes. No es que realmente el primer hombre y la primera mujer, según la genética, se llamaran Adán y Eva y que hayan estado en un jardín y que haya estado una serpiente, ¿verdad? No los podemos mezclar, aunque son coincidencias curiosas. Aunque hacia eso se encamina la genética. Sin embargo, otra propuesta que se ha hecho, porque antes no se sabía esto, cuando se descubrió lo de los restos fósiles, es pues que cuando Dios formó al hombre, ¿ya? Del barro, lo que agarró fue un primate y a ese le insufló el alma, ¿verdad? Le sopló en las narices al primate y ese fue el primer hombre, ¿verdad? El primer ser viviente con alma espiritual. Pero bueno, esas son también hipótesis de la gente que le gusta imaginarse cosas. En realidad no los tenemos por qué mezclar los relatos. No tenemos por qué pedirle una explicación científica al Génesis, ni una explicación teológica a la ciencia. Por esta razón, aunque la tesis de la existencia de una evolución pueda considerarse prácticamente probada, las distintas versiones sobre el modo en que ha sucedido son todavía hipótesis o reconstrucciones científicas, con grados muy variables de probabilidad. Basta seguir la producción científica y sus debates. Es decir, aunque sabemos el dato duro que es que los fósiles nos muestran formas de vida diferentes a través del tiempo, no sabemos cómo se dan esos saltos. No sabemos cómo pasamos de una forma de vida unicelular a una forma multicelular. Cómo se pasa de una forma de vida que solamente puede vivir en el agua a una que puede vivir en la tierra y en el agua. Y luego a una que puede vivir solo en la tierra. Y luego a una que puede arrastrarse y luego a una que puede volar. O sea, esos saltos no los podemos explicar. Son hipótesis. Todo lo que digamos en ese marco de cómo se dio el salto de una era a otra es hipótesis. Así, mientras la Biblia, con un lenguaje lleno de metáforas, nos muestra un primer Adán con su personalidad, destacando sobre todo en su relación con Dios, las reconstrucciones científicas, hilvando datos, nos hablan de los rasgos morfológicos de una especie humana, sin poder darnos detalles sobre su conciencia. Es decir, una cosa es el ser humano en cuanto ser consciente de sí mismo y otra cosa es su biología. La ciencia nos puede hablar de su biología, pero no nos puede decir cuándo empezó a ser persona. Son dos lenguajes muy diferentes y además los datos científicos cambian constantemente, por lo que no es demasiado interesante precipitar síntesis o forzar concordismos. O sea, no tiene sentido hacerlos que se armonicen a la fuerza, porque son lenguajes diferentes, intenciones diferentes. Por más que haya posiciones científicas particularmente interesantes, o sea, por más que ciertas teorías científicas sean interesantes para el teólogo porque se parecen mucho a la narración bíblica, pero por más que encontremos esas coincidencias como la genética con el primer hombre y primera mujer, o la teoría del Big Bang, como dice aquí al pie de página, como la hipótesis del Big Bang que indica que todo tuvo un principio, aún así no tenemos por qué forzarlas a que coincidan, son lenguajes diferentes. Basta advertir que se trata de lenguajes compatibles, no es el mismo lenguaje pero son compatibles. La tradición cristiana considera compatible con su fe que el cuerpo humano proceda de la evolución. Piensa, en cambio, que la singularidad del espíritu humano tiene que venir de Dios. Es decir, el ser humano en su totalidad, en su integridad, tiene que venir de Dios, porque su espíritu viene de Dios. Porque encontramos una realidad que no se puede explicar por la biología. Si no, pues seríamos como los demás primates, ¿va? Como los chimpancés y los changuitos, como todos los demás changuitos. Por más que algunos parezcamos, no somos iguales, ¿va? No somos iguales. Seríamos igual que un animalito, que nos movemos solo por instinto, que no tenemos conciencia de nosotros mismos y que no nos interesa la búsqueda de Dios. El hombre es un sujeto espiritual, una persona, y su fundamento tiene que estar en Dios.
Dicho en otros términos, el cuerpo puede venir de la evolución de los seres vivos, pero el alma tiene que venir de Dios. Es la posición creyente sobre el tema establecido desde Pío XII en la encíclica Humani Generis. Es decir, cuando sale todo este boom de la evolución, Papa Pío XII en Humani Generis advierte que no tiene por qué contraponerse a la fe. Lo que nos dice la fe es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, que somos diferentes al resto de la creación porque tenemos un alma espiritual. Si la evolución nos dice, digamos, suponiendo que les damos por hecho, que realmente venimos del primate, ¿verdad? Venimos del simio. En todo caso, dice Papa Pío XII, si así fuere, eso no quiere decir que no haya una intervención divina de Dios infundiendo el alma en el primer hombre. Si acaso así fuere. Estamos en una época donde es el boom de la evolución. Conforme sigue avanzando la ciencia, pues nos vamos dando cuenta de que en realidad no era tan así, que sigue habiendo muchas dudas, sigue habiendo muchas preguntas abiertas para la ciencia. Me gustaría mostrarles una cita bíblica. Vamos a buscar Behemoth en la Sagrada Escritura. Job 40:15. Vamos a abrir Job 40:15. Fíjense, vamos a leer este discurso, ¿verdad?, que está en el libro de Job, este segundo discurso, señorío de Dios sobre las fuerzas del mal. Muy interesante, ¿verdad? O sea, Job es un libro de los más antiguos de la Sagrada Escritura y es el que nos introduce la figura de Satanás. ¿Se acuerdan de Satanás? Es el que nos introduce por primera vez esta figura de un Satanás, de un adversario. Y el relato es muy interesante porque pues es cómo se enfrenta Job a todo el sufrimiento, a todas las pruebas, y este Satanás, este adversario, poniendo a prueba a Job. En un punto, Job cree que él es muy sabio, que el ser humano puede encontrar todas las respuestas. Casi podríamos decir, como en el Génesis, que no necesita a Dios. Y entonces Dios le plantea una serie de preguntas. A ver, si tú que te crees muy Dios, respóndeme estas preguntas. Y continúa pues el segundo discurso diciendo, Yahvé respondió a Job desde la tormenta, si eres valiente, cíñete los lomos, te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Quieres acaso violar mi derecho? ¿Condenarme para quedar absuelto? ¿Tienes un brazo como el de Dios? ¿Una voz potente como la suya? Cíñete pues de grandeza y majestad, vístete de gloria y esplendor, da rienda suelta a tu cólera, hunde de una mirada al arrogante, humilla de una mirada al soberbio, aplasta a los malvados donde estén, entiérralos juntos en el polvo, enciérralos a una en el calabozo. Entonces cantaré tu alabanza, tu diestra te ha dado la victoria. Si tú eres Dios, haz todo esto. Y luego viene una criatura muy interesante que se llama Behemoth. Y le dice, ahí tienes a Behemoth, a quien hice como a ti, que se alimenta de hierba como las vacas. Mira la fuerza de sus lomos, el vigor de los músculos del vientre. Se empina su cola como un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan. Sus huesos son tubos de bronce, su esqueleto hierro forjado. Es primicia de las obras de Dios. Su autor le amenazó con la espada, le vedó la región de las montañas y las bestias que en ella retosan. Se tumba debajo de los lotos, oculto en los carrizos del pantano. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del río lo protegen. En caso de crecida, no se asusta. Aunque un Jordán le llegue hasta la boca, aunque un río le llegue hasta la boca, no se asusta. ¿Quién lo agarrará por los ojos? ¿Le taladrará el hocico con punzones? Este relato de Behemoth, en el libro de Job, que ha disparado la imaginación a través de los siglos, fue una sensación cuando aparecen los fósiles de los dinosaurios. Porque, si se acuerdan cómo es el brontosaurio, así con una cola como cedro, a un cuello largo, grande, gigante, que un río no le hace nada a su boca, su cara, no lo derrumba un río. Muchos de los que les gustaba mucho leer las escrituras y encontrar las figuras de la Biblia,
Cuando sale el brontosaurio, cuando salen los primeros dinosaurios, se emocionaron. ¡Ah! Encontramos a Behemoth. Encontramos a Behemoth. Ahí está Behemoth. Que se tiene que leer así traducido como está aquí, ¿verdad? Sin traducirlo, mejor dicho, que el nombre hebreo es Behemoth. Pero en las primeras traducciones, ¿verdad?, que se empezaron a hacer al español, en realidad decía hipopótamo. Se traducía como hipopótamo. Pero luego, pues sí, se decía la raza, como un hipopótamo con una cola de cedro, o sea, ¿no? Las colas del hipopótamo son chiquitas, ¿verdad? Sí, tienen un hocico gigante, ¿verdad?, y son imponentes y lo demás parece que cuadra. Pero tanto así como para que sea el hipopótamo, como que no, ¿verdad? No parece que sea el hipopótamo. Entonces aparecen los fósiles y se emociona la raza, ¿verdad? Dice, encontramos a Behemoth. La Biblia tenía razón, ¿verdad? Estaba Behemoth. Pero luego ya, ¿verdad? Conforme avanzan pues el razonamiento, la ciencia, los descubrimientos, nos damos cuenta de que en realidad no existía el ser humano en tiempos de los dinosaurios. Pues es imposible que el autor de Job conociera a los dinosaurios. Era otra criatura, era otro animal, pero de ahí nomás se los dejo como anécdota, ¿verdad? Tampoco no van a decir que yo dije que Behemoth era un dinosaurio, ¿verdad? Eso decía la raza cuando se sorprendió, ¿verdad?, que se emocionó. Ya después vimos que no era posible, ¿verdad? Científicamente no era posible, porque pues el autor de Job está dando por hecho que sus lectores conocen a ese Behemoth, conocen a ese animal. Si no, no lo estaría diciendo. Ahí tienes a Behemoth, mira lo que inicia como a ti, se alimenta. O sea, los que leían este texto sabían a qué animal se refería. Entonces estaban conviviendo con ese animal. Y el hombre y el dinosaurio pues no convivieron. Entonces ya dijimos, bueno, pues Behemoth no era el brontosaurio entonces. Pero se los quise poner ahí nomás como una curiosidad bíblica.